terminando una serie que yo creo que a todos nos edificó mucho. Y también pasando la Semana Santa o la Semana Mayor, ¿verdad? Como le llamamos. Y yo reflexionaba en esos días y me llamaba mucho la atención porque las películas de Semana Santa yo creo que todos las vemos, aunque sea una, ¿verdad? Y desde pequeñitos nos ponían a ver las películas y aún así pasan y pasan los años y las películas ya casi como que en blanco y negro y nosotros las seguimos viendo y nos llama la atención cada historia que vemos de la palabra ahí. Y creo que llega el momento donde nosotros empezamos a ver eso como una historia. Como que todos esos milagros y todo lo que vino a hacer Jesús es como una historia ahí. Nos convertimos en espectadores de los milagros que hizo Jesús cuando vemos las películas o cuando leemos o nos cuentan una historia que viene, un relato de la Biblia. Nos convertimos como en espectadores de la historia de Jesús. De ese Jesús que, qué sé yo, que le sacó los demonios al que estaba todo enchuqueado ahí, todo endemoniado y encima tenía demonios. Vivía en el cementerio y cuando le sacaron los demonios se le meten a los cerdos, pobres chanchitos. Encima, todo eso usted lo escucha y usted dice, no, eso es una película de terror. Eso es como fantasioso, ¿verdad? Y de ese Jesús que perdonó a un ladrón en el momento de su muerte y que uno dice, ¿cómo, verdad? De ese Jesús que revivió muertos. Cuando vemos, de ese Jesús que estaba dando la palabra y unos muchachos o señores venían con un paralítico en una camilla, rompieron un techo y lo metieron por el techo y lo levanta. Cuando nosotros vemos todo eso nos encanta, pero llega el momento donde solo lo hacemos y lo escuchamos como si fuera una historia, lo alejamos de nuestro presente, creemos que esos milagros fueron antes, ya ahora nosotros nos conformamos con unos milagros más chiquitillos o menos maravillosos, porque lo hacemos así. Ese Jesús que perdona a la mujer que tuvo 5 maridos, que levanta ese paralítico, que revive muertos, ese es un Dios verdadero, es el Dios verdadero de nosotros. Ese Dios verdadero que en ese tiempo se encontró con dolor verdadero. Ese Dios verdadero en ese tiempo se encontró con personas llenas de amor, de esperanza, de sacrificio, confiaron en Él. Por eso vieron milagros extraordinarios. Y ese Dios verdadero es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y por toda la eternidad. Porque Dios nunca va a cambiar y no va a minimizar su fuerza. Porque los milagros de Dios no caducan. Los milagros de Dios no vencen. Dios es el mismo que habló con Moisés por medio de la zarza ardiendo. Y hoy es el Dios que quiere hablar contigo. Dios es el mismo de ayer y de hoy. Ese es el mismo Dios que perdonó a David. Y ese es el Dios que hoy quiere decirte que Él quiere perdonarte. Es el mismo Dios porque Dios no cambia. Ese es el Dios que ayuda a hombres y que ayuda a mujeres. Y hoy Él está aquí para ayudarnos. Él hoy está aquí para que decidas creer, para que no seas uno más de los que necesitan milagros y se conforman con ver, con creer. Ese Dios de los milagros extraordinarios no se quedó en la historia. Él quiere que nos accionemos, Él quiere que nos convenzamos de que empecemos a creer que Él puede hacer esos cambios, esos milagros en nuestra vida, accionándonos, confiando, creyendo. Me contaba el pastor de una señora, de una predicadora, una ministra del Señor, que la hija de ella era prostituta, bailaba en un tubo, era alcohólica, y dice que la gente le decía, pero su hija baila en un nightclub. Y ella le decía, no, mi hija es una sierva de Dios. Pero su hija es la que toma y la que le quitó el marido y la que anda en la calle. No, mi hija es una sierva de Dios. Pero su hija no, mi hija es una sierva de Dios. Y nosotros debemos de empezar a activarnos y hablar diferente. Yo, cuando él me habló de eso, lo tomé para mí. Porque yo digo, no, yo estoy en las cosas de Dios. Mi hijo anda ahí todo escocherado, pero Dios me lo va a cambiar. No, yo tengo que decir, no, jamás, ese no es mi hijo es un siervo de Dios.
Y tenemos que empezar a decir, mi matrimonio está mejor que nunca. Destilamos miel. Mi alacena está llena de comida, de latas, y la refri no caben las carnes. Mi salud, súper bien, estoy súper bien, Dios me sanó. Aunque estemos caminando, que con costos respiramos. ¿Por qué? Porque ella confiaba. ¿Y qué fue lo que pasó? Que su hija regresó muchos años después siendo una sierva de Dios. Porque nunca dijo, ahí está, pero Diosito me la va a cambiar. Ella pensaba, ella hablaba diferente. Por eso hoy vamos a hablar de una mujer que aprovechó el momento, que decidió creer que recibiría su bendición por medio de la fe y la esperanza, por medio de la confianza del Señor. Y vamos a ir a la palabra de Dios en San Lucas 8, del 43 al 45. Siempre aparece, pero si la quieren buscar, saben que leer en la palabra es maravilloso. Amén. Y antes de iniciar a leer, voy a poner este texto que vamos a leer en manos de Dios. Porque le clamo al Señor que por medio de su Santo Espíritu, desde que estemos leyendo la palabra de Dios, empiece a trabajar en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos su santa palabra. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de tu manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Y le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando ella, amén y amén, que Dios añada bendición a esta bendita palabra. Cuando ella le toca, ella es sanada, pero cuando ella reconoce, es salvada. Recibe sus 2 milagros. Y quiero iniciar con el primer punto de esta palabra, que quiero que lo llevemos juntos, hablando de lo que hizo ella y trayéndolo a nuestra vida, porque debemos de empezar a traer a nuestra vida cada palabra de Dios. Entonces, el primer punto lo hemos nombrado los 3 grandes desafíos que enfrentará tu fe. La mujer enfrentó 3 grandes desafíos. Nuestra fe enfrentará 3 grandes desafíos. La primera fue aceptar su necesidad. Creo que en el orden esta debe ser como la más importante. Debemos de aceptar qué necesidad tenemos. Debemos de aceptar que somos unos necesitados de Dios. Debemos de aceptar que soy yo, Señor, el que necesito. Puedes estar temerosa como estaba ella. Puedes estar temblorosa. Porque imagínense en medio de una multitud que todos se quedaron callados y quedó como el chavo, fui yo. Entonces tuvo que decir, fui yo, Señor, porque tuvo que aceptar que ella era la que necesitaba de él. Y cuando ella aceptó, no solamente había sido sanada, sino que el Señor la salvó. Nosotros debemos de aceptar en medio de quien sea, en medio de donde estemos, sin importar lo que la gente piensa, que somos unos necesitados y que somos unos menesterosos de la misericordia de Dios. No nos debe de importar lo que la gente nos diga. Ay, no, van a decir que estoy en la iglesia y que ni siquiera, no puedo reconocer que estoy necesitado porque van a creer que no soy buen cristiano. ¿Qué importa? Levántate delante de quien sea y reconoce y dile al Señor, yo necesito de ti.
Yo estoy aquí porque necesito de ti, porque necesito que hagas algo en mi vida. Tenemos que empezar por aceptar la necesidad. Por eso el Señor ya le había reconocido, pero el Señor quería que ella aceptara, o que la persona que le había tocado aceptara que lo necesitaba. Y nosotros debemos de empezar por aceptar los necesitados que somos, y muchas veces dejar el orgullo. Ese que pasaba por ahí en ese momento era la única esperanza que ella tenía, y ella avanzó con fe y con convicción, y ella recibió de su poder, porque Él es el dueño de la vida. Y nosotros tenemos que entender que si avanzamos con fe hacia Él, estamos avanzando hacia el dueño de la vida. El Señor pregunta: ¿quién me tocó? Y ahí había muchísima gente, pues dice que era una multitud lo que caminaba con Él. ¿Y por qué? Si todos los que iban con Él, solo ella recibió poder del Señor. Porque solo ella tuvo la humildad en medio de su enfermedad, en medio de su temor, porque dice que temblaba de miedo de aceptar que había sido ella. ¿Por qué la gran multitud no recibió el poder de Él? Porque ella aceptó su necesidad. Como segundo desafío que enfrentó esa mujer, y como segundo desafío que vamos a enfrentar nosotros si queremos caminar hacia ese milagro y hacia ese manto del Señor, es abrirnos paso entre la multitud. Abrirnos paso en medio de la multitud. Y todos sabemos, nos imaginamos la multitud. Imagínense ese montón de gente, y nosotros lo vemos como multitud, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras debilidades, pero vamos a ella. Era un montón de gente, y ella enferma, no tenía plata, tenía 12 años de estar con un flujo de sangre. Si uno como mujer sufre con los días, imagínense 12 años y encima enferma, estar en esa situación, y pobre, y en la calle, porque dice que lo había buscado todo y que no había encontrado su respuesta. Y estaba, yo me la imagino débil, en el piso, tirada, pero ella visualizó al Señor. Ella estaba ahí y veía ese montón de personas. Metámonos en la historia y veamos la multitud que había ahí. Y ella, ¿qué hizo? Seguro miró donde iba el Señor, que dice que lo apretaban al Señor, entonces seguro lo llevaban rodeado así, el montón de gente. Yo me imagino que ella de lejos, porque como dice que el manto de Jesús, seguro Él lo arrastraba. Entonces seguro ella miró de lejos el manto y dijo: aunque sea el manto, toco y Él me va a sanar. Porque ella necesitaba, porque ella tenía esperanza en Él. Aunque sea el manto, pero voy a llegar hasta allá. Seguro la amajaron, seguro la empujaron. Era una mujer en ese tiempo inmunda, porque tenía un flujo de sangre. Era despreciada. Me imagino todas las cosas que pasó para abrirse campo en la multitud y llegar a tocar el manto de Jesús. Pero ella lo visualizó, y a pesar de todas las situaciones que se encontró y todos los obstáculos, ella logró llegar a tocarlo. Ahora yo me pregunto, ¿por cuánta multitud tienes que pasar para llegar a alcanzar tu milagro? ¿Cuáles son los obstáculos y las situaciones que tienes que vencer? ¿Qué le importa lo que la gente te diga? No nos importa lo que la gente nos haga. Sigamos avanzando hacia adelante a tocar ese manto de Jesús. Blindémonos. Un día mi pastor me decía: hay que blindarse contra lo negativo. Que le tiren, se va a devolver y ya no va a pegar a ti. Que te digan, usted sigue, porque usted necesita vencer esos obstáculos. Usted necesita vencer esa multitud, porque usted necesita ese milagro. Usted necesita ese milagro. Primeramente, necesita aceptar que usted es un necesitado de ese milagro. Y segundo, aceptar que usted tiene que vencer todos esos obstáculos. Ella ocupaba lograr su milagro, y por eso pasó en medio de lo que fuera. Ya no tenía más esperanza. Esa era su única y última esperanza, quizá. Tu fe. ¿Cuál es tu manto hoy? Ese era el manto, era su esperanza. Hoy, ¿cuál es tu manto? ¿Cuál es el manto de Jesús que quieres alcanzar? ¿El tamaño de tu fe? ¿El tamaño de tu necesidad?
empecemos a pensar por qué nos queremos abrir paso para llegar a tocar ese manto de Jesús. Y el tercer desafío, las dudas. ¿Cómo enfrentar nuestras dudas? Las dudas en los seres humanos son los peores enemigos. La duda es el cáncer de la fe. La duda es el cáncer de creer. Porque cuando usted está más seguro de que usted cree y de que usted confía y de que usted va para Jesús, empieza esa duda a talar en nuestra cabeza. Y empieza, usted no lo va a lograr. Usted peca todos los días. 3 días en la iglesia portándose bien y 10 jalándose tortas. Y usted, mire, ya pecó de pensamiento. No. Usted nunca va a lograr. Ella seguramente pensaba, no, hombres, sin plata, enferma, en el piso, todo el mundo me desprecia, soy inmunda. No, yo no voy a llegar hasta allá en medio de ese montón de gente. Pero cogió fuerzas y confió. Y se hizo su paso y ella venció esa duda. Nosotros tenemos que ganarle la batalla a estas dudas, porque la gente te va a llegar y te vas a decir, no, a usted no le va a durar eso de Dios ni un poquitito. Le va a durar, como decía mi abuelo, dura más una mazorca en el hocico de un chancho que usted en los caminos de Dios. Exactamente eso es lo que va a decir la gente. Usted no, usted ahorita la vemos de nuevo en el mundo. Usted cambiar su vida, usted restaurar su matrimonio, si su matrimonio ya no tiene cura, ya ustedes dos se han faltado el respeto, se pusieron los cachos, que me los ponga pero que no me deje, y todo, pero Dios piensa diferente. Nosotros no podemos creer las dudas que vengan a nuestro corazón. Nosotros debemos de ser firmes y creer, avanzar y no permitir esa pregunta, ¿me merezco ese Jesús? ¿Alguien como yo se merece un Jesús así? ¿Alguien como yo se merece una vida en Cristo así? Esa pregunta no calza, esa pregunta no cabe en la vida de una persona que quiere avanzar hacia su milagro en medio de la multitud. Y ya vimos los 3 obstáculos. Ahora vamos a otro paso importante, que tu fe sea obstinada. Debemos de ser determinados. Debemos decir, soy y puedo en Jesús y voy a lograr ver mis milagros extraordinarios, porque yo lo decreto y porque yo lo afirmo, porque yo voy rumbo a Jesús y tengo la seguridad de que Dios siempre estará para mí. Porque debemos de tener la seguridad de que Dios siempre estará para nosotros. Si su objetivo de su milagro, no importa cuántos años usted tenga de estar aquí en la iglesia, o no importa si usted nos visita por primera vez o está comenzando en los caminos de Dios, su milagro usted lo puede obtener si usted dice, soy obstinada en mi fe, yo voy rumbo a Jesús. Yo no sé usted, pero yo voy rumbo a mi milagro y yo voy rumbo a Jesús. Quite, arranque, bote todo lo que lo aleje del Señor. No le importa lo que le duela, pero la recompensa va a ser mejor. Usted me estorba para mi avance con Jesús. Con permiso, yo voy camino a mi Señor. Con permiso, yo voy camino al Señor. Que mire que yo voy camino al Señor. No importa lo que usted tenga que cortar, pero si eso te aleja de Dios, quítelo porque te estorba. No vas a llegar a tocar el manto para tu milagro. Vas a seguir solo caminando entre la multitud, como los que iban con él, que solo iban caminando en la multitud. Quite que lo que no es de Dios. Con permiso, voy camino a Dios. Vendrá mucha gente que te va a dar mucha palabra, opiniones, y muchas veces que son opiniones que tienen sentido y tienen razón y te van a confundir. Pero si esas opiniones vienen del mundo, con permiso porque voy camino a Jesús. No me interesan sus opiniones, porque yo tengo mi mirada puesta en Jesús y mi fe está firme y soy obstinada. Que me hicieron, que me votaron, que me quitaron, que me pusieron, que a mí me dijeron que no, siga caminando. Porque yo le puedo decir que caminar entre una multitud no es fácil, donde te desprecian, te humillan, te patean, te ofenden, te todo, como caminó esa mujer. Pero siga caminando, que cuando usted toque el manto del Señor va a salir poder de Él, como salió cuando ella lo tocó, y sí que lo vas a poder lograr. Y yo sé que mucha gente te vas a decir que no puedes.
Mucha gente se va a atravesar en tu camino. Siga adelante, venza su multitud. Porque yo te quiero decir hoy que cuando el mundo te dice no podrás, Dios te dice venga. Eso es lo que usted tiene que creer. Cuando el mundo y la gente te diga punto y aparte, Dios le pone 2 puntos y te dice punto y seguido. Porque para Dios nada es imposible. No podemos, lo que para el mundo parece muy racional, si usted tiene fe, usted lo va a lograr. Que la gente le dice, usted se va a caer, Dios le dice, venga mi amor, yo te levanto. Que la gente le dice, mire cómo anda las rodillas raspadas y así se quedará, porque de rodillas se quedará hasta que Dios lo cambie. Dios le dice, yo te limpio, yo te sano esas rodillas por más tiempo que tengas que estar doblándolas. Yo te levanto, yo te sano y te quiero, hijo mío. Porque la gente te puede decir muchas cosas, no oiga. Cuando el mundo te dice no puedes, Dios está contigo. Dios te espera con los brazos abiertos para que usted siga caminando hacia su meta. Porque Dios está deseoso. Dice la palabra de Dios, pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Llama. Empecemos a llamar para recibir respuesta. Empecemos a tocar, empecemos a clamar por ese milagro. Y empecemos a pedirle al Señor para que Él haga con nosotros, porque el Señor está esperando. Dice la palabra de Dios, Él está a la puerta. Nosotros tenemos que abrir la puerta para que el Señor entre y haga cosas extraordinarias en nuestra vida, porque ese Dios que hacía milagros extraordinarios lo sigue y lo seguirá haciendo, y los puede seguir haciendo en tu vida aún ahora. Porque Dios no tiene tiempos, en Él no caduca su amor y su misericordia. Somos nosotros los que cada día vamos para atrás y dejamos de pelear la buena batalla. Dejamos de pelear porque la multitud nos estorbó, porque se nos atravesaron 2 o 3 ahí. Esa mujer se abrió paso en medio de una gigante multitud y arrastrada quizá por su enfermedad. ¿Cómo nosotros no nos vamos a abrir paso en medio de los problemas, de la enfermedad, o de esa enfermedad del alma que nos molesta, o por esa enfermedad del espíritu que no nos ha dejado caminar? Lo que te corresponde es seguir adelante, lo que te corresponde es luchar, lo que te corresponde es creer. Y hoy yo te digo, continúa avanzando, continúa avanzando. Yo no sé cuál son sus obstáculos, yo no sé cuáles sean sus multitudes, pero Dios sí sabe. Dios sí las conoce, pero aunque Dios las conozca, Dios necesita que usted se levante en medio de ellas y diga, yo te necesito. Yo necesito recibir ese poder de ti. Y yo sé que la frase que yo le voy a decir a usted es una frase trillada para los que ya conocen del Señor. Hoy Jesús está pasando por aquí. Y yo sé que muchos la han escuchado, pero has aprovechado cuando Jesús ha pasado por aquí. Hoy Jesús está pasando por bovinos de toro amarillo. Usted va a decir, yo eso ya lo he escuchado mucho, pero has aprovechado que es tu última esperanza, tu única esperanza en el Señor, y has caminado y te has abierto paso en medio de la multitud. Yo quiero decirte que hoy Jesús está pasando por aquí, aunque sea una frase que ya hayas escuchado 1000 veces. Está pasando por tu ciudad. No seas de los que caminan con el Señor para ver qué pasa. Ábrete paso para recibir tu milagro. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que vengas, que camines con Jesús por mucho tiempo si no estás viendo los milagros extraordinarios que Él puede hacer en tu vida? ¿Qué sentido tiene? En la palabra de Dios no dice que esa mujer era seguidora de Jesús, que no se perdía una conferencia allá en la lancha, en el bote, en lo que andaba. La palabra de Dios no dice eso. No dice que ella conocía del Señor, no dice que era creyente ni nada. La palabra de Dios dice nada más que ella escuchó que por ahí iba a pasar el Jesús que hacía milagros. Y como ella ya no tenía nada más que perder porque no tenía esperanza, decidió ir donde Él con fe a buscar su milagro. ¿Cuánto tiempo anduvimos nosotros en el mundo buscando con qué sanar nuestra enfermedad? Yo, muchos, no les voy a decir cuántos porque entonces van a saber cuántos años tengo, pero como 30, digamos, como 30 años anduve en el mundo. Ahí andaba en el pecado, enferma, peor que esa mujer. Ella anduvo 12 años con ese flujo de sangre. Yo anduve un poquitillo más,
Pero aún así busqué donde no busqué. Dice que ella buscó doctores, que no había un doctor que la sanara. Yo me la imagino que fue donde los doctores, donde el indio Talamanca, donde la viejilla que cura, donde viéndola este tiempo, ¿a dónde no pudo haber ido a curar su enfermedad? ¿A dónde no fuiste a llenar tu vacío cuando estabas en el mundo? Y si aún no has llegado a los pies de Cristo, ¿dónde no has buscado? Los hombres en mujeres, a ver si llenan su vacío. Las mujeres en relaciones tormentosas que las han dañado su autoestima y su vida. En drogas, rompiendo matrimonios, en el alcohol, en tantas cosas hemos buscado como quizá había buscado esa mujer, para llenar ese vacío, para sanar esa enfermedad que has arrastrado por tanto tiempo. ¿Dónde no buscaste igual que ella? ¿Cómo no llegaste? ¿Cómo no estabas cuando Jesús vino? Cuando Jesús pasó por su ciudad. Pero ella ya lo había hecho todo, igual que quizá nosotros. Bueno, yo lo digo por mí también, quizá por como lo había hecho yo. Pero yo creo que solo a mí me pasó. ¡Qué vergüenza! Pero cuando ella escucha que Jesús va a pasar por ahí, por Bovinos de Toro Amarillo, dijo: hoy es mi día. Hoy yo agarro ese milagro. Y donde estaba en el piso, y dijo: allá el manto, me agarro de ese manto. Aunque sea de las chancletas me agarro, pero me agarro. Y lo aprovechó. Pero ella fue por su milagro con fe. Ella fue por su milagro con esperanza, porque ella fue a buscar ese Jesús que hace milagros extraordinarios. Y nosotros muchas veces dejamos de buscar los milagros extraordinarios y nos convertimos en conformistas, con el milagrito ahí, los normales, los que nos parece que son los que nos merecemos. No, nosotros nos merecemos todo, porque somos hijos del Rey de Reyes, el dueño del oro, el dueño de la plata, el dueño de la salud, el dueño de todo. Y nosotros no podemos conformarnos, porque Dios no quiere eso. Ella pidió con el alma, ella pidió con el espíritu. ¿Por qué los que iban con él no recibieron poder de él? ¿Por qué? Si iban tantos y solo ella recibió poder de él. Toca su manto, y tocar su manto es una acción de fe. Activa tu fe. Empieza a activar tu fe para lograr tu milagro. Activa tu fe. Tenemos que activar nuestra fe para poder recibir nuestro milagro. ¿Qué es la fe? Todos los que estamos en Cristo lo sabemos, pero muchas personas quizá, o hay alguien aquí que todavía no entiende qué es la fe, porque no ha profundizado. Es confiar. Confiemos. No hablemos todo tan religioso. Confiemos. Confiemos, Dios puede hacer algo en nuestra vida. Empecemos a confiar. Cuando esta mujer tocó a Jesús, hermoso, lo tocó, y toda la vida de Dios, toda la vida de Jesús se derramó sobre todas las partes de su cuerpo. ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos del Señor y le tocamos? Toda la vida de Dios y toda la vida de Jesús se va a derramar en tu vida y va a inundar toda la parte de nuestros cuerpos. Y vamos a ser sanos de todas las cosas que hemos arrastrado por tantísimo tiempo. Porque Dios es maravilloso. A ella se le había estado escapando la vida. Yo te pregunto, ¿se te estuvo escapando la vida en algún momento? A muchos se nos estaba escapando la vida fuera del Señor. Vamos a vivir muertos vivientes, decía yo. Porque sin Él y sin estar su gloria derramada dentro de nosotros, no vamos a ser sanos nunca, y no vamos a ver ese milagro y esos milagros por los que estamos pidiéndole al Señor hace mucho tiempo. Jesús puede llenar tu vida, puedes recibir poder de Él si decides tocar su manto. ¿Qué acciones estás tomando de fe en tu vida? ¿Cómo estás accionando tu fe? ¿Qué estás haciendo últimamente con tu fe? ¿Cómo estás accionando tu vida y tu confianza en el Señor? Yo quiero que te hagas esa pregunta. ¿De verdad estoy actuando con confianza en Dios? ¿Quieres un milagro? ¿Quieres que Dios venga a solucionar tus problemas? Pero ¿cómo está el nivel de tu fe? ¿Qué estás haciendo para activar esa fe que necesitas del Señor? ¿Te estás conformando? ¿Te estás familiarizando con la pobreza? ¿Te estás familiarizando con el problema en tu familia? ¿Te estás ya familiarizando con que tu hijo o tu hija anda en malos pasos? De ahí, ya que así me tocó.
¿Te estás familiarizando con que tu matrimonio sea un caos frío, un témpano de hielo? ¿O te estás familiarizando con lo que estás viviendo? ¿O quieres un cambio? ¿Quieres que Jesús hoy pase por tu ciudad, le toque su manto y te decidas a recibir milagros de verdad? Y milagros de verdad, no cualquier milagro. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nos hemos hecho conformistas. Creemos que cualquier cosa ya es un milagro de Dios. Me apareció el celular pago, qué emoción, Dios me hizo un milagro. Y fue que el Delice se equivocó. Entonces nosotros estamos, ya estoy ungida del Señor, me hizo un milagro, el celular me lo pagaron. Por favor, nosotros merecemos milagros de verdad, milagros extraordinarios en nuestra vida. No esas cosas no es lo que Dios quiere que un hijo diga, qué grandeza la del Señor se derramó sobre mi vida, me apareció el celular cancelado. No, y así nos vamos haciendo porque tenemos que vestirnos de fe, de confianza. Y hoy en esta mañana yo te quiero decir, vístete de fe, vístete de confianza, te manda a decir el Señor. Porque el que se viste de confianza y de fe, se pone la mejor gala que puede tener. Puede usted andar un traje carísimo, los mejores zapatos, pero si usted está vestido de fe, no habrá una mirada que no se pare a verla a usted. Usted va a ser luz en la tiniebla. La gente va a decir, wow, ¿qué tiene ese tipo? ¿Qué es lo que tiene ella? Yo quiero verme así porque andas vestido precioso de fe. La única manera que podemos de verdad iluminar por donde pasemos es con tu mejor traje. Y tu mejor traje se llama la fe, la confianza en Dios. Vístete de fe. No te conformes con tu debilidad. Si tu enfermedad es el espíritu, si tu enfermedad la has cargado en el alma, no te conformes con seguir llevándola. Dios hoy puede sanar eso que tienes adentro, que has cargado por mucho tiempo. Yo no estoy hoy aquí porque yo hago milagros y vine a dar esta palabra. Yo estoy hoy aquí porque vengo a traerles un mensaje de fe, de confianza a ustedes que les manda el Señor. Y como el Señor es tan bueno, tan especial y tan maravilloso, Él nos da oportunidad para que nosotros lo tomemos. Porque Dios es precioso, Él es grande y maravilloso. Ya vimos 3 desafíos que tenemos que enfrentar. Ya hablamos de cómo vencer esa multitud. Ya hablamos de no conformarnos con lo que la gente nos diga. Que sigamos avanzando, que nuestra meta sea directa a nuestro milagro, en nuestro caminar en el Señor. Ahora les quiero hablar de algo maravilloso que es el tercer y último punto. Dios siempre estará para ti. Dios siempre está para nosotros. Él siempre tiene tiempo para ti. Dice la palabra en Juan 6:37, el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. De ningún modo lo echaré afuera, dice el Señor. El Señor está esperándote. El Señor está deseando que tú le busques con fe, con convicción, con seguridad, y nunca nos va a desamparar. Él siempre estará ahí. Dice que en este relato dice que Jesús estaba ahí cuando él iba en la multitud. Él iba para casa de Jairo. Jairo le había ido a buscar a él porque su hija estaba muy enferma, estaba agonizando. Cuando Jairo llega a donde él, Jairo era un principal de la sinagoga. Cuando llega donde él y le dice, maestro, por favor, ve a mi casa, mi hija está muriendo. Jesús dice, claro, bueno, va, y empieza a caminar. Entonces todos los que le seguían iban con él. Esa era la gran multitud que iba con él. Todos iban con él, pero iban a ir a ver qué iba a hacer el Señor. Iba a ir a ver qué milagro iba a ir a hacer el Señor. O sea, iban a ir a chepear. Ellos solamente iban caminando y toda esa multitud iba caminando porque iba a ir a chepear. Iba a ir a ver cuál milagro iba a hacer el Señor ahora con la hija de Jairo que estaba muriéndose, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces nos convertimos en los que caminamos con el Señor, pero vamos a ir a ver qué está haciendo el Señor.
Cuando él va en la multitud, me imagino que iba rápido, ¿verdad? Aunque lo estripaban y todo, él iba ahí porque decía, ya voy para, ¿verdad? Para ver la niña que está agonizando. Y él se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Yo me imagino que Jairo dice, pero tras de que se me está muriendo la hija y aquel parando ahí, ¿verdad? Que se apure para ver en qué momento. Porque Jesús no tiene tiempo, Él se va a detener por ti, se va a detener por mí, Él no tiene prisa. Él se va a detener en el momento que tú lo toques, como lo tocó esa mujer con fe. Y Él se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que salió poder de mí. Y ellos le dicen, maestro, si todo el mundo te estruja, cualquiera pudo haberte tocado. Y Él dice, ¿quién me ha tocado? Él se detiene para que ella le diga, yo te he tocado, y Él le dice, tú eres salva. Quiero decirte que el Señor siempre tendrá tiempo para ti, porque Él en medio de cualquier multitud, donde tú estés, se va a detener por ti. Él siempre se va a detener por ti como se detuvo por mí. Yo les quiero contar algo. Yo quizá cuando llegué al Señor estaba más enferma que esa mujer, por supuesto que sí, porque yo tenía todas juntas, tenía la endemoniada, tenía la de los 5 maridos, bueno, no me quedaba una de todas las historias, es más, yo creo que falta un libro aquí en la Biblia, porque yo las tenía todas, era la adúltera, tenía todas cuando llegué al Señor, pero habiendo tanta gente, el Señor se detuvo por mí. Él se detuvo por mí, y habiendo gente que quizá, pues sí, era más merecedora que Él se detuviera. Pero lo que le quiero decir es que el Señor no le importa cuánta gente haya en la multitud, se va a detener por el que lo necesite y le clame con el alma y el corazón. Por Él se va a detener y por Él va a derramar su gloria y por Él va a derramar su milagro extraordinario y creativo en tu vida. No los milagritos, porque Dios no es Dios de milagritos. Dios es grande, es poderoso, es majestuoso. Él no es un Dios que se conforma con poco, ni quiere que sus hijos se conformen con poco. A vivir una vida en pequeño. Y no pensemos en plata, porque apenas pensamos esas cosas se nos viene, se me arregla el problema económico también. Pero sobre todo es el alma, el espíritu, lo que somos delante del Señor. Quería contarles algo que cuando ayer, no lo tenía en la palabra, pero ayer cuando hablaba de esto y hablaba de abrirnos paso en la multitud, Dios me pone cómo fue mi vida cuando me abrí paso en la multitud. Y aquí, en nuestra iglesia, para los que nos visitan, para septiembre se hace una fiesta muy linda que hacen afuera, una actividad preciosa en el parqueo. Y yo no conocía de Jesús, había oído de Él, que hacía milagros. Y ese día yo decidí abrirme paso en la multitud. Ese día vine sola, caminé. Me acuerdo que parqué un carrito que tenía por allá, que era lo único que me quedaba, que no era mío, porque lo debía. Ya yo no tenía nada, estaba como la mujer, no tenía plata, estaba enferma, estaba vacía, estaba sucia, estaba inmunda, venía llena de pecado, venía llena de bajeza, ya me habían pisoteado, ya me habían escupido, todas las cosas, porque a mí Dios me sacó de lo más bajo, del lago cenagoso. Y ese día caminé y aquí había una gran multitud. Y yo solo me acuerdo que era tanta la gente que había ahí, que yo entré como esa mujer quizá arrastrada. No vi a nadie, había una alfombra azul porque no era tan bonito, una alfombrita azul ahí. Y caminé y me postré. Y ese día yo no miré para ningún lugar. Me imagino que la gente decía, miren quién llegó, huele a azufre aquello, ¿verdad? Y no lo puedo creer. Y sin embargo yo me agaché ahí y lloré desde que llegué hasta que todo había terminado. Todavía yo estaba ahí hablando con Dios. Y le dije, Señor, no tengo nada, estoy aquí como Job, pero yo no sabía ni quién era Job, es que yo había escuchado que Job había sufrido. Entonces yo le dije, estoy aquí como Job, si tú quieres, ya haz conmigo lo que quieras. Porque ya de todos modos no tengo ni a dónde ir, ya no tenía casa, se habían ido mis hijos, había perdido mi plata, nada tenía, entonces solamente no me los toques a ellos, te lo ruego. Pero yo le clamé con el alma y le dije,
Si un día, porque yo decía, ¿qué hago para que Él me crea, de verdad? Si un día me devuelvo al mundo, llévame contigo. Así se lo clamé con Él, pero me salía de aquí. Le dije, llévame contigo el día que yo me devuelva al mundo. Y quiero contarles que ese día salió poder de Dios. Salió poder de Él en medio de esa multitud. Y yo recibí poder del Señor. Y les cuento porque Dios va a derramar su poder donde haya un alma y un corazón que de verdad le clame, así como lo hizo conmigo. Y Él no tiene ni día, ni tiempo, ni hora. Les voy a hablar un poquito de esa mujer que viene en San Lucas 13:11. Ella era una mujer que estuvo encorvada, 18 años encorvada, que llegó a la sinagoga un día de reposo donde estaban reunidos. Me llama la atención porque dice, la comparo con la mujer del flujo de sangre, porque dice que ella llegó donde Jesús. La mujer del flujo de sangre llegó donde Jesús. ¿Qué te está diciendo? Tenemos que llegar donde Él, como llegó ella. Y ella llegó donde Él estaba. Él la miró de lejos y Él le dijo, tras de que llegó, le dijo, venga. No solamente tenemos que llegar, tenemos que escuchar cuando el Señor te está llamando y acercarnos a Él y tener la humildad de llegar a Él. Ella llegó cuando Él le dijo, venga, Él la sanó. Era un día de reposo. Todos le dijeron que cómo la iba a sanar un día de reposo. Dios no tiene hora, Dios no tiene tiempo, a Dios no le importa lo que la gente diga, a Él no le interesa en qué momento. Dios solo está esperando que tu corazón en ese momento esté humillado. A Dios solo le interesa que tu corazón en ese momento esté convencido y deseoso de recibir tu milagro, de que Dios haga un cambio en tu vida, porque Dios no tiene prisa, ni hora, ni tiempo. Y quiero decirte que no seas uno más de la multitud. No seamos uno más de la multitud. Las iglesias pueden estar llenas de personas. Las conferencias llenas, los 3, 4, 5 conferencias que hayan. Puedes tener muchos años caminando con Dios, pero posiblemente eres multitud si no has recibido tus milagros. Porque hay mucha gente que camina con el Señor como caminó esa multitud. Iban a ir a ver qué era lo que Él iba a hacer. No nos convirtamos en esas personas que solo caminan a ver qué va a hacer el Señor con nosotros. No seamos testigos de los milagros de otros, porque muchas veces estamos viendo todo lo que Dios está haciendo con la vida de los demás. La bajaron, la pusieron, vio esto, lo otro, el otro va muy bien. Y los milagros, vio qué carga lo que le pasó, y los milagros de nosotros. Estamos siendo espectadores de los milagros extraordinarios que Dios puede hacer en tu propia vida. ¿Por qué no los estás logrando? No seas de la multitud. No seas de solo los que andan caminando con el Maestro. ¿Qué estás haciendo en tu vida ahorita? ¿Qué milagros está haciendo Dios ahorita en tu vida? ¿Has visto últimamente milagros extraordinarios? ¿Hace cuánto le estás pidiendo ese milagro al Señor? ¿Has visto de verdad la mano de Dios en un gran milagro en tu vida? Tenemos que empezar o nos estamos haciendo conformistas, o estamos solo viendo los milagros de los demás. ¿Qué está pasando con nuestros milagros? Solo en las películas hacía el Señor esas cosas. Tenemos que empezar a ganar esos milagros, a accionar esos milagros. Ese montón de gente que pasó esa mujer que, con ese dolor y con esta amargura que seguro tenía de tener ese flujo de sangre, y ella lo logró. Nosotros lo podemos lograr. Deja de ver los milagros extraordinarios de los demás. Deja de ver el milagro de los demás. Porque los milagros se obtienen de nuestro Dios en cualquier momento y en cualquier tiempo. Sé de los que obtienen milagros de Dios. Sé de los que obtienen milagros de Dios. Empecemos a ser de ellos, de los que vemos cada día más y más y más la mano de nuestro Señor. Porque las circunstancias en que usted está viviendo, la situación por la que usted está pasando, no la determina, no determina tu vida solo la determina tu fe.
Tu vida la determina tu confianza. Tu vida no la determina esa pobreza que tienes, esa necesidad o esa enfermedad. Eso no determina quién eres. Porque puede ser la persona que esté más enferma o la que esté más pobre, pero si tiene fe, eso es lo que determina quién es esa persona realmente. Así que empecemos a creer que mi vida la determina mi fe y no mi circunstancia. Empecemos a poner una vida en fe, a activarla, porque Jesús llenará nuestra vida de gracia y de fe. Y te voy a decir una cosa, la gente te puede decir, no puedes, no lo puedes lograr, pero Dios te dice, pasa, ven, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, porque tenemos un Dios precioso y un Dios maravilloso que siempre ha estado con nosotros. Y por último, quiero decirles que Jesús es nuestra única esperanza, como la de esa mujer. Nosotros no tenemos otro camino en la vida que no sea nuestro Señor. Y te lo digo a usted que tal vez no ha empezado a caminar en el Señor. Se lo digo a usted que tiene mucho tiempo de caminar en Cristo, que la única esperanza que tenemos es Él, pero de nosotros depende lo que vamos a ver de Él en nuestra vida. Hoy, para los que estamos aquí, Jesús es nuestra esperanza. Hoy Jesús está pasando por aquí y hoy es un día para correr a vencer obstáculos.